tardes a todos. Un placer estar nuevamente con los extensionistas, con la dictante, con los profesores que forman parte del equipo y muy especialmente con los extensionistas, nuestros estudiantes que son parte de este proyecto. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a como sabrán, esta es la tercera jornada de capacitación de extensionistas en el marco del proyecto de extensión denominado Construyendo Seguridad Vial desde distintos escenarios con los adolescentes. Aportes de propuestas sustentables y reflexiones desde la perspectiva de género. Como verán, el nombre es largo, pero ya conocemos. Tocan tres grandes ejes: seguridad vial, el eje de propuesta sustentable y el eje de la perspectiva de género, todo relacionado a la seguridad, al tránsito. Bien, la misma fue aprobada por resolución 10.093 de Consejo Superior de nuestra Universidad Nacional del Nordeste. Para recordar un poquito, hoy empezamos a trabajar con la tercer eslabón, que sería todo lo que tenga que ver con estas propuestas, esta charla, esta conversación que nos va a brindar la profesora Emilia Lebus. Antes de seguir, es necesario, considero oportuno, hacer una breve síntesis, reseña de su currículo, ¿sí? Esto es sintético, pero lo tengo que hacer. Yo lo quiero hacer. Bueno, la doctora Emilia Darlene Carmen Lebus es profesora y licenciada en Geografía, magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación, doctora en Ciencias Cognitivas. Todas estos posgrados los realizó la Universidad Pública, la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeña en docencia y en investigación en las carreras de grado y posgrado. Docente concursada en los departamentos de Geografía y Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste. Es disertante de posgrados en universidades argentinas, en México, en Colombia. Es investigadora científica categoría 1. Sus estudios discurren en el campo de la semiótica, metodología y ciencias cognitivas, como disciplinas aplicadas a la sociedad y al espacio geográfico. Ha presentado numerosos trabajos en eventos científicos nacionales, internacionales. Por otra parte, la doctora Lebus forma parte del comité evaluador de docencia, investigación, becarios y artículos científicos en revistas con referato, como así también en comités editoriales. Podría seguir hablando de la doctora Lebus, pero creo que con esta pequeña síntesis conocemos su trayectoria y especialmente no solo como docente, que yo la conozco hace años, sino además es una buena persona. Así que aparte de todo lo que estudió, es una persona muy, muy buena. Bueno, le damos el inicio a la profesora Lebus para que pueda comenzar con su disertación y a ustedes agradecerles el espacio, el tiempo que se tomaron para estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Sandra. No hacía falta tantas referencias, ¿no? Yo la verdad que cuando me invitó Sandra hace un año más o menos a participar de este proyecto, digo, bueno, pero ¿qué puedo aportar yo dentro de esta propuesta que a su vez ella venía trabajando, ¿no? Porque acá convengamos que la experta en cuestiones viales es la profesora Sandra, ¿no? Tanto Gabriela como yo nos acoplamos desde otras miradas. Entonces, espero no abrumar con el abordaje del tema que me ha tocado desde la sustentabilidad. Y bueno, por eso les decía, a medida que voy desarrollando el tema y con el objetivo de no ser eh, demasiado extensa la explicación, porque la idea es presentar un pantallazo general, aunque va a llevar su tiempo, ¿no es cierto?, para después trabajarlo con los estudiantes.
y con algunos docentes que quieran acompañar a esos estudiantes. Convengamos que también, digamos, está ese eslabón en el proyecto de extensión. Entonces, les decía, a medida que vamos viendo el contenido, bueno, quienes por ahí tengan algo que aportar o un dato que agregar o alguna cuestión significativa que enriquezca el abordaje, bienvenido sea. Más allá de que al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, respuestas y los intercambios, ¿no? Bien, les doy la bienvenida, gracias por estar. Esperemos que sea un encuentro fructífero y un feedback, como decía, ¿no? Para poder retroalimentarnos desde esta mirada mutuamente hacia lo que es la cuestión de la seguridad vial, de la movilidad y de la sustentabilidad. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Quisiera saber si se está viendo Sí, bien. profesora. Sí. Bueno, bueno, acá nada más para ubicarnos, ¿no es cierto?, en lo que la profesora Sandra ya presentó, que es el título del proyecto de extensión, de manera que no voy a extenderme en esto, ¿no? Se trata de mirar la cuestión de la seguridad vial desde distintas perspectivas. Dentro de ella, la que a mí me compete es desde la sustentabilidad, ¿no? Esta es la tercera jornada de capacitación, como bien lo ha señalado la profesora Sandra, en principio dirigida a los extensionistas y bueno, ya después incorporaremos específicamente a los distintos actores de las diferentes escuelas seleccionadas, ¿no? Yo he titulado a este módulo, por llamarlo de alguna manera, o a este eje reflexivo, propuestas preventivas y sustentables para la seguridad vial. Entonces me planteo un interrogante, ¿no? ¿Cómo nuestras conductas ciudadanas, las condiciones del medio y los dispositivos espaciales implantados en el territorio pueden contribuir a la movilidad vial segura y a la sustentabilidad ambiental? Por supuesto que en ese proceso también hablamos de la movilidad sustentable, no solamente ver el ambiente como algo externo, sino ya desde los mismos procesos de movimiento que realizan los sujetos, ¿no? Hago partícipe acá en esta exposición a quien me acompaña, que es la licenciada Roxana Martínez, también de la Facultad de Humanidades, que es adscripta a seminario de investigación, la cátedra que dicto en una de las carreras ahí de la Facultad de Humanidades, y que me va a acompañar para la elaboración de algunos materiales educativos en el proyecto, ya en su fase de aplicación a los estudiantes concretamente. Bueno, este proyecto cuando se gestó, eh, por lo que he charlado con la profesora Sandra y lo que he visto después del proyecto finalizado, ¿no es cierto? Está anclado en este proyecto de investigación, que es el PI 22H003, que tiene que ver con la gestión de la información en relación con el desarrollo sustentable y la calidad ambiental como conocimiento ampliado y transdisciplinario, el cual dirijo en el marco de un HID, de un grupo de investigación y de desarrollo, a su vez que está a mi cargo y que toma estos tres pilares: la información, el desarrollo sustentable y la cognición desde una mirada transdisciplinaria. ¿Cuáles son los principales aportes, ¿no es cierto?, de este proyecto de extensión, o cuál es la relevancia que tienen estas acciones de extensión? Por lo menos desde el punto de vista de lo que he charlado con las profesoras anteriores, digamos que me precedieron en la capacitación a los extensionistas, y también porque así, digamos, lo emana lo que es la propuesta misma de extensión. Estas acciones tienen que ver con el conocimiento, es decir, acercar conocimiento, ofrecer nuevos puntos de vista a los distintos actores, generar lo que se llama la concienciación, como lo dice Pablo Freire, no la concientización, sino la concienciación como un movimiento, como un proceso complejo que se va dando en el tiempo, y sobre todo la sensibilización hacia determinadas problemáticas que tienen que ver con la movilidad en el territorio, en los distintos espacios, ¿no?
Esto se vincula o se enmarca en un proceso de integración de la universidad con el medio en un momento en donde se está haciendo mucho hincapié en lo que es la curricularización de la extensión. Es decir, de incorporar la extensión como como un pilar fundamental de lo que es la acción universitaria, ¿no es cierto?, que ya se lo venía haciendo, pero bueno, ahora como parte, ¿no es cierto?, de la currícula de cada uno de los docentes que trabajamos en las instituciones de nivel superior universitario. Los ejes de este trabajo, por lo menos lo que yo voy a abordar ahora, tienen que ver con tres cuestiones fundamentales. Aclaro que estos ejes también los vamos a trabajar con los estudiantes de las escuelas, ¿no? Con distintos materiales educativos y diferentes actividades que se les va a proponer. En principio, un planteo central es dónde nos movemos y cómo percibimos los escenarios de la movilidad, teniendo en cuenta que la movilidad se realiza en un soporte, ¿no? Cuando digo soporte, en un escenario, en un sustrato, ya que todo lo que es, lo es en el tiempo y en el espacio. No hay nada que los seres humanos hagamos que no tengan que ver con estas dos dimensiones. Estoy recuperando una idea básica de Kant, siglo XVII, donde él dice, todo lo que nosotros hacemos y percibimos lo hacemos en una dimensión temporal y en una dimensión espacial. Es decir, más aún, él decía, espacio y tiempo llenan la totalidad de las percepciones humanas, ¿no? Entonces, ¿dónde nos movemos? Esta cuestión del dónde es importante, porque ahí interviene el medio o lo que llamamos el entorno, el ambiente, bueno, ya vamos a ir aclarando algunas de estas ideas, ¿no? Y cómo percibimos y cómo nos percibimos en esa relación con el espacio en el cual se realiza la movilidad. El segundo eje es qué condiciones son necesarias o a la vez pueden ser obstaculizadoras, ¿no?, para una movilidad vial segura. Ya vamos a ver que existen varias condiciones y de diferente tipo, entonces no voy a detenerme en esto, simplemente presentar acá los ejes. El tercer punto es la movilidad, el impacto ambiental y la sustentabilidad, porque esa movilidad puede generar mayor o menor impacto en el ambiente y a su vez ser más o menos sustentable. Es decir, depende de cómo son las acciones, cómo son los procesos y cómo son también los dispositivos tecnológicos con los cuales nos movilizamos. Artefactos tecnológicos. Digo, un automóvil no deja de ser un artefacto tecnológico, como un avión, como un tren, como una bicicleta, ¿no? Entonces, acá interviene la tecnología, la acción técnica que nos explica esta cuestión, ¿no? Vamos al primer eje. ¿Dónde nos movemos y cómo percibimos los escenarios de la movilidad? Bien, acá yo quisiera aclarar algunas cosas como para desmitificar también ciertas nociones que a veces están mal enseñadas o que se las toma en un sentido banal o quizás caduco en lo que es la resignificación que la misma ciencia de las ciencias sociales, en este caso la geografía, por ejemplo, ha ido generando en torno a algunas nociones. Por ejemplo, en torno a la noción misma de espacio. Hoy se acepta que el objeto de estudio de las ciencias geográficas es el espacio, así como los hechos humanos en el tiempo es el objeto de estudio de la historia, ¿no? Entonces, movernos en el espacio. ¿Qué es el espacio? ¿Cómo está estructurado y cómo llegamos a partir del espacio geográfico a la noción de espacio público? ¿No? Porque la movilidad se realiza en un espacio público. Todo lo que es puertas afuera de mi domicilio, de mi vivienda, es el escenario de la movilidad, es el espacio público, pero a su vez espacio público se desarrolla o se da dentro de un escenario mucho más globalizador que es un espacio geográfico y que tiene determinadas condiciones, que lo vamos a ver en el segundo eje. Entonces, pasamos al otro ítem que tiene relación con el espacio y que
es plantearnos, ¿no es cierto?, el espacio geográfico desde una mirada amplia, no solo como escenario, o diríamos no tan meramente como escenario, sino como correalizador de la movilidad. Es decir, cuando nosotros nos movemos, el espacio interactúa en esos movimientos al mismo tiempo que se dan esos procesos de movilidad, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de un espacio inerte, amorfo, sino todo lo contrario, un espacio que tiene contenido y ese contenido, llamémosle procesos y sistemas de elementos o de objetos que están dispuestos en el territorio, interactúan con la movilidad. Entonces, cambiar la perspectiva de la mirada, ¿no? A eso apuntamos ahí. Las condiciones del medio geográfico que pueden implicar riesgos es decir, durante el proceso de o para la movilidad. Esos riesgos pueden venir por distintos elementos que ahora lo vamos a ver desagregado en relación a ese punto particularmente. Empecemos por una idea básica. ¿Qué es el espacio geográfico? Porque por allí está la idea de que cuando hablamos de un escenario natural, bueno, para algunos eso es un espacio geográfico e incluso se asocia, por ejemplo, la geografía con el estudio de relieves, de climas, etcétera, y cuando aparece la actividad del hombre en el medio, ah, no, ya eso lo estudia la sociología, cuando en realidad esas actividades sociales que los seres humanos realizan, lo realizan en un espacio y con un espacio, por ejemplo, los procesos de producción. No se puede desarrollar actividad agrícola, ganadera o minera si no hay un espacio como soporte y como medio que ofrece recursos digamos, y posibilita las actividades que se desarrollan en cada una de esas esferas, ¿no?, de la vida económica. Entonces, una vieja definición de Desmartins, allá de la escuela francesa de geografía, señala que esta ciencia se ocupa de estudiar los hechos físicos, biológicos y humanos que existen en la superficie terrestre, las causas y las consecuencias de esos fenómenos y las interrelaciones que ocurren entre ellos. Ahora, desde una mirada más amplia, es decir, si yo salgo del campo geográfico y voy a plantearme desde una perspectiva más ontológica, la ontología es parte de la filosofía, que se plantea qué es, digamos, aquello que nosotros estudiamos, en este caso, qué es el espacio, tiene que ver con esa rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por el espacio, ¿qué es? ¿Hay una definición genérica más abstracta que hacer referencia a aquellos elementos empíricos concretos que nosotros encontramos en un espacio que podemos percibir? Por ejemplo, cuando yo percibo, salgo de la puerta de mi casa y percibo el entorno que encuentro. Encuentro objetos y acciones que tienen que ver con la actividad humana, pero también encuentro arbolado público. Está claro que los árboles no los generamos nosotros, los generó la naturaleza. Lo mismo que los seres que deambulan en el territorio y que podemos nosotros en algún momento toparnos con ellos, como por ejemplo los zorros, digamos los yacaré, los carpinchos, etcétera, que pueblan un determinado territorio. También podemos encontrar, ¿no es cierto?, procesos naturales como el desborde de un río que puede afectar la circulación en determinado tramo de la ruta, y eso tiene que ver con procesos naturales. Ahora, eh, si nosotros nos vamos a una definición más genérica, podemos adoptar el punto de vista del geógrafo brasilero Milton Santos, para quien la geografía estudia el espacio, pero ¿qué es el espacio? El espacio es un sistema complejo integrado por sistemas de objetos naturales y culturales y sistemas de acciones físicas y humanas. Y a eso yo le agrego y las significaciones, es decir, la dimensión semiótica que atraviesa eso, que está dada por percepciones, vivencias y el sentido construido sobre el medio habitado y transformado.
Puse ahí, digamos, mi propia fuente, porque bueno, esto último es lo que yo demostré en mi tesis doctoral. Y quizás algunos digan, bueno, pero, o sea, ¿y qué hay de novedoso en esto? O sea, ¿amerita un estudio, por ejemplo, esta cuestión? Y sí, porque siempre se ha naturalizado determinadas cuestiones y entonces se piensa que aquello que es está dado de determinada manera. Pero acá hay que tratar de abrir el análisis como para entender que los espacios donde nosotros vivimos los modelamos nosotros, los seres humanos viviendo en sociedad, a partir de determinadas condiciones, posibilidades y obstáculos que la naturaleza nos brinda. Entonces, esa trama compleja, esas interrelaciones de objetos, de acciones entiéndase para que si se quiere ser más fácil para comprender, es análogo al proceso, ¿no? Procesos y significaciones o aspectos semióticos es lo que le da la riqueza justamente a esta idea de los espacios como espacios construidos, como espacios humanizados. Entonces, hoy por hoy se acepta que en el campo geográfico el espacio siempre es un espacio humano. O sea, tenemos que partir de ahí. Cuando nosotros nos movemos en un territorio, aun cuando estamos viajando por una autopista donde pareciera ser que todo es natural, el mero hecho de que exista esa vía de comunicación, hay ahí un proceso antrópico que ha modelado ese territorio para que la conectividad sea posible. Entonces, hoy a nivel planetario ya prácticamente no se considera que existan espacios naturales per se, porque desde el momento en que se ha detectado DDT en la grasa de las ballenas en la Antártida y se ha demostrado que muchos ejemplares de especies marinas tienen microplásticos en su estructura, entonces eso está indicando que el impacto de la acción humana llega hasta niveles de profundidad significativo en los océanos y se extiende por varios kilómetros en la atmósfera, con lo cual nosotros vivimos en una esfera humana o lo que, digamos, se conoce como el tiempo del antropoceno. Esta capacidad nosotros de modificar el entorno en el que vivimos. Entonces, partiendo de estas ideas de sistema complejo, que después lo vamos a trabajar con los estudiantes, ¿no? Porque acá no estamos hablando de un sistema lineal, plano, al estilo de lo que planteaba von Bertalanffy, de entradas, ciertos cambios y de salidas, sino de un sistema complejo donde hay orden y desorden al mismo tiempo. Yo creo que la movilidad es un ejemplo de eso. O sea, podemos ordenarla lo más que podemos, pero de pronto aparece un evento extraño o alguna conducta inapropiada y se nos desordena todo el sistema, ¿no? Pero a su vez, por ser un sistema complejo, ese sistema tiene la capacidad de autoorganización y por ende de evolución a través del tiempo. Yo creo que este punto de vista, ¿no es cierto?, permite abrir la mirada y entender, digamos, de una manera más integradora los movimientos como parte de un sistema complejo en el cual se realiza, ¿no? Bien, el espacio y la movilidad. Entonces llegamos así a la idea de que el espacio no es mero contenedor, un escenario o un recipiente vacío donde se realizan los desplazamientos, sino una construcción humana con sentido, que está modelada por la sociedad en una interacción o interrelación o tensión dialéctica entre el espacio, el tiempo y la sociedad hasta el punto que algunos autores como Edward Soya, por ejemplo, dice que esos se genera en el marco de una trialéctica. Bueno, yo no acuerdo mucho porque donde hay dialéctica siempre hay un tercero, ¿no? Que está implicado en la contradicción. Pero dejando de lado esas cuestiones terminológicas, traje esta idea a colación simplemente para instalar esta idea de que el espacio donde nosotros nos movilizamos es un espacio construido socialmente. Por eso Milton Santos dice es un producto social y no es
un mero, digamos, soporte de las actividades humanas, sino que es una instancia de la sociedad. Es decir, lo que la sociedad hace y cómo se organiza, lo hace a partir de las posibilidades y en esa dialéctica que le plantea el espacio mismo, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Hasta aquí un poco bastante de teoría, de cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, retomando esta idea, podemos decir que el espacio es un correalizador de la movilidad, que puede facilitar u obstaculizar. Pensemos, durante mucho tiempo, Resistencia y Corrientes han, digamos, desarrollado sus actividades sociales de una manera atomizada, con cierta conectividad por medio de barcazas, pero no es lo mismo que a partir de el puente que facilita los flujos. Incluso, dada esa interacción constante que existe entre las dos ciudades, que a su vez son capitales de provincia, que no es un dato menor, ahí justamente se ha planteado la importancia de tener un segundo puente alternativo, ¿no? Entonces, eso es un elemento que aparece en el espacio, las estructuras físicas, que podemos ubicarlas como facilitadoras de la movilidad. Lo mismo en el caso de las grandes ciudades que tienen varias autopistas de acceso, que tienen rotondas, que tienen vías de circulación unas encima de otras. En algunas capitales a nivel mundial esto aparece como una imagen, metafóricamente, ¿no?, de arañas que se van superponiendo con varias patas que van, digamos, conduciendo distintos territorios a partir de esa densificación de las vías de comunicación. Y entonces podemos decir que los elementos que aparecen en el espacio pueden tener más o menos densificación de objetos y de procesos. Cuanto mayor cantidad de habitantes tiene una población, digamos, la sociedad se va haciendo más compleja, las actividades, y por lo tanto más densos son los flujos, y ahí aparecen determinadas problemáticas y la necesidad del ordenamiento. Ahora, el espacio también está conformado por estructuras. Las estructuras son aquellos elementos que tienen la característica de ser más o menos estables en el tiempo, por ejemplo, un puente, por ejemplo, una autopista, es decir, no las cambiamos de un día para el otro. Esas son cuestiones estructurales, ¿no?, que a su vez cambiarlas lleva muchos recursos económicos. Y una organización compleja que articula las partes y las interrelaciones. La manifestación visible de esa organización y de esas estructuras es un sistema de fijos y de flujos. ¿Qué son los fijos y los flujos? Bueno, como lo dije anteriormente, por ejemplo, si yo observo acá un puente, este puente es un fijo. Lo mismo que este otro puente, los pilares que existen entre los distintos carriles de una autopista, y el autopista mismo o la ruta misma es un fijo, a pesar de que ese fijo posibilita los flujos. O sea, los flujos son los movimientos, ¿no? Si esto lo trasladamos al mapa del NEA, por ejemplo, se puede ver claramente acá la disposición de fijos y de flujos. En color verde nosotros tenemos ubicados los principales centros urbanos, ¿no? Los de diámetro mayor son las capitales de las provincias, por ejemplo, Posadas, Formosa, Corrientes y Resistencia. Fíjense que Posadas, Corrientes y Resistencia tienen más o menos la misma magnitud en tamaño poblacional, Formosa un poco menos, y a partir de ahí hay poblaciones de un rango urbano menor, que sería, por ejemplo, Clorinda, Puerto Iguazú, Santo Tomé, Paso de los Libres, eh, acá Sáenz Peña, Reconquista, Avellaneda, Ñatuya, etc. Esos centros urbanos son ejemplos también de fijos en el territorio. Pero fíjense que la idea de los fijos, ¿por qué es importante? Porque no hay ningún fijo que pueda existir como tal si no existen los flujos.
Es decir, si no existe la conectividad. ¿Por qué? Porque la vida humana es movimiento. Por eso justamente Milton Santos, cuando habla del espacio, dice que los espacios tienen formas y contenidos. Las formas es lo que nosotros vemos visiblemente a través del paisaje, lo que captamos cuando observamos lo que nos rodea. Pero el contenido viene dado, dice él, por la sociedad en movimiento. Es decir, que nuestros desplazamientos en el territorio es una faceta o una acción o un atributo constante que tenemos los seres humanos, y no solo los seres humanos, diríamos todas las especies vivientes, de moverse en el territorio, como parte del movimiento mismo o de la evolución misma de una sociedad, de una población. Entonces, se puede ver en este mapa del NEA, digamos, cuáles son las áreas problemáticas más importantes en cuanto a densidad de los flujos, que acá lo podemos identificar, por ejemplo, los flujos que se dan entre Puerto Iguazú y Posadas, entre bueno, resistencia y corrientes, por supuesto, la dinámica que tiene la circulación por el puente General Manuel Belgrano, pero también de resistencia a Sáenz Peña como organizador de un espacio productivo muy importante acá en el centro de Chaco, centro y sur de Chaco, ¿no? Después tenemos Paso de los Libres y de ahí hacia el sur, porque acá estamos conectando con otras ciudades de Entre Ríos, como Colón, Gualeguaychú, etcétera. Bueno, y de ahí con Buenos Aires. Después Reconquista Avellaneda y de ahí con Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Este tramo que cruza la bota de la provincia de Santa Fe, que es la ruta nacional número 34, que canaliza toda la producción de soja que se realiza en esta zona y que pasa por Santiago del Estero y donde termina, en el puerto de Rosario. Entonces, fíjense que hay como áreas más calientes, diríamos así, del territorio, que son las más problemáticas por la densificación que tienen los flujos. Entonces, los fijos y los flujos definen una arquitectura territorial diversa y compleja donde se conjugan no solo elementos materiales de los que nosotros vemos, sino también sistemas de signos, significados y sentidos que esto, aunque parezca mentira que no tiene importancia, hace a la forma en que nos conducimos, según cómo nosotros nos representamos nuestra propia movilidad en el espacio, ¿no? Bien, tipos de espacios organizados. O sea, acá es importante tener en cuenta que no es lo mismo circular en un espacio urbano que en un espacio rural, o que en un espacio urbano que tiene características mixtas y que hoy por hoy, dada la densidad de población que van teniendo cada vez más los espacios urbanos, la gente tiende a vivir en la periferia urbana o en áreas urbanas y a ir a trabajar a la ciudad que queda próxima. Entonces, este es un desafío, a su vez, para los planificadores, para las políticas públicas y además para tener en cuenta, ¿no es cierto?, en cuanto a la conectividad y lo que hace a la movilidad también, ¿no? No me voy a detener en esto porque, bueno, esto se va a ir trabajando con cada una de las cuestiones ya con los estudiantes, pero sí hacer un pantallazo general. En cuanto a estos espacios de los que estábamos hablando, nosotros tenemos que decir que a partir de estas ideas que ya desarrollamos, entonces si todos los espacios son espacios humanizados, la cuestión acá pasa por saber qué grado de antropización, es decir, de influencia o de intervención humana en el espacio existe y cuál es la densidad que tienen esos espacios en cuanto a las acciones que los seres humanos, digamos, implantamos en el territorio y desarrollamos. Hay algunos espacios rurales, como por ejemplo numerosas poblaciones que viven dispersas, convengamos que la característica o la diferencia notable entre el espacio urbano y el rural es la densificación en cuanto a la población que lo habita. Los espacios urbanos
tienen la característica de la concentración. Los espacios Profesora, rurales tienen la característica de la dispersión. bien, ¿Sí? profesora, levantaron la Sí. mano. ¿Puede ser? ¿Perdón? Levantaron la mano, ¿puede ser? Perdón, no vi. No, pero yo le estoy avisando. ¿Hay alguna pregunta, Eh, Ernesto? Sí, una pregunta, a ver si interpreto correctamente lo que dice la profesora. El crecimiento demográfico, los flujos es por el desarrollo urbano y a través de los datos estadísticos. De otra forma es imposible saberlo o estoy equivocado. Porque el crecimiento comercial, desarrollo urbano, industrial, Nos referimos a cómo crece el tamaño de las poblaciones de las ciudades. ¿A eso? ¿es correcto? Sí, exactamente. O sea, la demografía es la ciencia auxiliar, en este caso de la geografía urbana, que se encarga justamente de medir cómo crecen las ciudades. Eso es crecimiento poblacional o decrecimiento. Hay poblados, hay parajes que decrecen en lugar de crecer. Y lo que hablamos anteriormente, de cómo se van desarrollando las ciudades a expensas de las áreas rurales, eso tiene que ver con otro fenómeno que es la expansión urbana, ¿no? Actualmente la tendencia, 2005, si mal no recuerdo, es el año donde significó un punto de inflexión en la humanidad, es decir, a nivel global, porque la población mundial dejó de ser predominantemente rural para pasar a ser predominantemente urbana, es decir, el 50 más 1, 51%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, eso a nivel promedio, global. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, países como la Argentina, la mayoría de los países de América Latina, el 75, el 80, 85% de la población de esos países vive en centros urbanos, centros urbanos de más de 10.000 habitantes, con lo cual, digamos, la población que va quedando en los espacios rurales tiende a disminuir. Y en eso tiene que ver el proceso de tecnificación de las actividades productivas, concretamente la producción agraria, ¿no? Básicamente que hace que aquellas poblaciones que estaban asentadas en los medios rurales, hoy en día, ¿no es cierto?, tienden a desplazarse, esas familias, esas comunidades, tienden a vivir en la ciudad y en todo caso van al campo a realizar sus actividades. Entonces, de esta manera, las ciudades van creciendo en espacio ocupado, ¿no? La expansión en el territorio ese es el fenómeno de expansión urbana. Ahora, el crecimiento, el aumento de la cantidad de habitantes que está asociado con el despoblamiento rural y con la natalidad, o la diferencia entre natalidad y mortalidad, eso es lo que llamamos crecimiento o decrecimiento poblacional o demográfico. No sé si respondo, Ernesto. Sí, Luego, perfecto, perfecto, bien, profesor. bueno, después, o sea, dentro de eso es como un proceso, si se quiere, aislando lo que pasa con la población, pero ahí tenemos que entrar a analizar el sistema complejo, ¿no? ¿Por qué crece la población de la ciudad? ¿Qué atractores tiene la ciudad como para justamente captar esa población? ¿Qué desarrollo industrial? ¿Qué áreas industriales, parques industriales? ¿Qué complejos industriales, por ejemplo? ¿Por qué, digamos, la mayor parte de la población argentina vive desde, digamos, Rosario, San Lorenzo, Rosario, todo el cordón urbano industrial hasta llegar a La Plata, más o menos, Ensenada, Berizo? ¿Por qué en ese frente litoral marítimo? Y bueno, porque allí se localiza uno de los principales complejos portuarios industriales del país, a tal punto que el puerto de Rosario hoy capta mayor cantidad de flujos de bienes, de mercancías, que lo que en otrora era el puerto de Buenos Aires o el puerto de Bahía Blanca, por ejemplo.
Entonces, eso habla también de la dinámica de los espacios, de cómo se van reconfigurando. Y los movimientos o desplazamientos, para ser más preciso, en el territorio, lo que tiene que ver con la movilidad, no es ajeno a estos procesos de cambio profundo que se dan en los espacios y en la característica de ser sistemas complejos, ¿no? Bien, les decía, en los escenarios rurales y rururbanos hay determinadas poblaciones que parecen ser pequeñas, por ejemplo, villas, centros turísticos de Córdoba, pero que en temporada alta se ven abarrotados por la afluencia de un significativo número de personas. Lo mismo pasa con Itatí, en Corrientes, que en este caso es por una función religiosa que tiene la ciudad, lo mismo que Luján, lo mismo que San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso también es un aspecto que habla de qué precauciones, qué medidas hay que tener en cuenta de cómo ordenar el tránsito y cómo conducirnos cuando nos aproximamos a esos lugares en determinados momentos. Cada uno de estos espacios donde se realiza la movilidad tienen ciertas características. Esto lo vamos a trabajar con los estudiantes, por ejemplo, algunas de las características es justamente el carácter de antropización que tienen estos escenarios, mayor o menor grado de artificialidad del medio, la complejidad que puede tener su dinámica propia según los ritmos y actividades que realiza la población, las interrelaciones, por lo que decíamos hoy, en función de las actividades que se realizan, pero también según los intercambios que se establecen entre las distintas poblaciones, que va haciendo que determinadas rutas o vías de circulación se ven más o menos densificadas en cierta época del año o en ciertos momentos. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en tiempos de la cosecha de la soja, cuando me trasladaba a Rosario para ir a dar clase, el tramo de la autopista pasando Santa Fe, ¿no? Llegando a Puerto San Martín, San Lorenzo y de ahí en adelante, todos los puertos privados que existen hasta el puerto de Rosario, eh, cuando uno va por la autopista se ve claramente cómo por arriba, en los carriles de arriba, los puentes que existen eh, que pasan por arriba de la autopista, me refiero que traen el flujo de los movimientos de cereales, soja, maíz, sorgo, etcétera, hacia esos puertos privados. Impresionante la cantidad de tránsito pesado que se desarrolla en cierta época del año que coincide con la etapa justamente que se levanta la cosecha, ¿no? Entonces, ese fenómeno tiene que ser considerado a la hora de realizar los desplazamientos. Es decir, si somos conductores conscientes, nosotros tenemos que ver dónde nos movilizamos, de dónde partimos, hacia dónde vamos y qué pasa en el trayecto. Bien, esto es un poco lo que está señalando, ¿no es cierto?, los diferentes grados de antropización y complejidad que tienen los escenarios urbanos, sus particularidades. Para tener una idea, simplemente, ¿no es cierto?, hay ciudades sumamente densas. Nosotros podemos decir, bueno, Corrientes capital, como Resistencia, son ciudades importantes porque son capitales de provincia, tienen una dinámica distinta de lo que puede ser San Cosme, San Luis del Palmar o Ituzaingó mismo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros relativizamos o contextualizamos esa ciudad y sus movimientos en un escenario territorial más amplio, es decir, consideramos otros espacios, por ejemplo, comenzamos a comparar las escalas desde un punto de vista relativo, Corrientes con la ciudad de Rosario,
ahí ya hay una diferencia significativa, más aún si la comparamos con Buenos Aires. Si nosotros vemos una ciudad desde arriba, la vista panorámica desde un avión, por ejemplo, esto parece una serie de cubos que se van elevando al cielo. Ahora, si la vemos a la ciudad desde abajo, vemos también los aviones que circulan, pasan por arriba, es decir, que hacen también a la movilidad y hacen o no a la sustentabilidad, porque convengamos que los aviones también son dispositivos tecnológicos sumamente contaminantes para la atmósfera, es decir, generan numerosos gases de efecto invernadero. Entonces, todo esto tiene que ver con la conectividad entre las ciudades más importantes a nivel mundial. Si nosotros dejamos de lado Corrientes con respecto a Buenos Aires y decimos, Buenos Aires es la gran ciudad, capital federal 3 millones, con el Gran Buenos Aires alrededor de 16 millones en estos momentos de habitantes, pero si comparamos el Gran Buenos Aires o incluso la capital federal que tiene 3 millones con México DF, ahí ya tenemos una variación significativa, porque México DF solamente tiene como 15, 16 millones. Y a su vez, si comparamos Buenos Aires con San Pablo está más densificada que Buenos Aires. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en México DF, donde la circulación, esto que nosotros vemos acá, en esta imagen, es un tránsito sumamente ordenado comparando con lo que es la circulación en la capital de México, ¿no? Donde uno tiene embotellamientos con 20 carriles al mismo tiempo y en determinado momento donde uno va avanzando se juntan y no hay nada que ordene el tránsito porque es un sistema complejo, es decir, se vuelve en determinado momento caótico y empiezan a cruzarse vehículos por todos lados. Encima, como tienen gran afluencia de cubanos que van y se trasladan a México, entonces, ¿qué ocurre? O sea, hay muchos vehículos viejos, característica, ¿no? De varios barrios de México. Entonces, ahí se hace imposible la movilidad. Para hacer una disertación, nosotros hemos tardado 3 horas para hacer no sé cuántos kilómetros, una cantidad mínima de kilómetros y no podíamos avanzar por el atasco de los vehículos en la vía pública. Doy ejemplos como para que tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, lo denso que pueden ser los flujos y lo complicado que es el transporte en estos escenarios, ¿no? Por otro lado, el tránsito pesado también es otro elemento importante a tener en cuenta, que debería ser considerado seriamente por las entidades gubernamentales para planificar esos usos del suelo en lugares que no tengan que ver con la movilidad más frecuente de la población, por ejemplo, de las personas en edad adulta que van a trabajar, poblaciones infantiles, adolescentes y jóvenes que van a estudiar, y entonces tratar de relocalizar estos lugares de acopio en sectores específicos de la ciudad, en lo preferentemente en las afueras, ¿no? En la periferia, y además ordenar ese tránsito durante las horas del día. Bueno, eso no siempre se da hay hechos muy catastróficos que ocurren, por ejemplo, acá en la ciudad de Reconquista, se permitía el tránsito pesado, en horarios de salida de los adolescentes de la escuela secundaria hasta el momento en que después uno de esos chicos fue arrastrado por un camión y después entonces sí se dieron cuenta de que eso no funcionaba así e hicieron una bicisenda. O sea, pero tenemos que ir siempre después de que ocurran los hechos, ¿no? Esto se llama ordenamiento territorial y es algo que se le da mucha importancia actualmente. Bien, en otro tipo de espacios, en los escenarios rurales, hay determinadas cuestiones que también hay que tener en cuenta. No nos olvidemos que en el NEA, digamos, en el NEA hay actividad agrícola-ganadera que es sumamente importante, es la base económica de la región junto con cierto complemento que proporciona la actividad turística. Pero ¿qué pasa? Acá hay producción ganadera que se realiza tanto en los escenarios rurales como en las zonas de islas. Entonces,
Cuando el río Paraná o el Uruguay crece, esa hacienda se traslada, es sacada, y entonces se traslada por distintos caminos rurales e incluso por rutas pavimentadas. A mí me ha tocado transitar, o sea, yo doy clase ahí en Resistencia, pero vivo en Avellaneda, acá provincia de Santa Fe, entonces esto lo veo frecuentemente. Por ejemplo, durante la gran sequía extraordinaria del río Paraná, 2020-2021 más precisamente, cuando empezamos a retomar después del 2022, había numerosa cantidad de ganado vacuno a la vera de la ruta, e incluso los boyeros, para que los animales no se vayan a la cinta asfáltica, estaban al lado de la ruta, ¿no? Y a veces ahí instalado con una silleta, el cuidador que iba cambiando los boyeros y trasladando los animales. O sea, esto es una acción que se realiza, ¿no es cierto?, en forma consciente de parte de los productores, pero eso no significa que en determinado momento no ocurra un accidente debido a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Digamos, ¿dónde ponemos los animales? Si hay sequía, si hay inundaciones extremas que también los sacan, porque bueno, en este caso no había pastura, se estaban muriendo las pobres vacas ahí en la isla del Paraná porque había quedado totalmente seco. Pero lo más frecuente es que se los saque por problemas de inundaciones. Y resulta que hay campos, tierra adentro, que también se inundan. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros vivimos de la agricultura y la ganadería? ¿Matamos a todos los animales para que la gente circule normalmente y sin problema? No. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Cuando nos movemos, ir con precaución, tomar las medidas adecuadas, porque, bueno, todo es necesario, tanto nuestros movimientos como nuestra actividad productiva. Por otro lado, acá quería señalar, en el caso de los ambientes montañosos, es muy frecuente ver el arreo de animales, ganado menor, ovejas y cabras desde el valle a la montaña. En verano los llevan a la pendiente, a la mayor altitud, en busca de pastos más tiernos, y en invierno los bajan al valle. Esto se llama ganadería de transhumancia y es una práctica muy común en todas las regiones montañosas de Argentina. Entonces, si yo voy a hacer turismo en uno de estos lugares, tengo que saber que en determinado momento me puedo encontrar con esto, ¿sí? El espacio y las condiciones del medio. Bueno, pasamos al segundo eje. Acá yo voy a tocar dos puntos o dos cuestiones que tienen que ver con las condiciones del medio, es decir, en ese entorno donde nosotros nos movilizamos. Puede haber situaciones temporales, lo que nosotros llamamos contingencias, generalmente debido a fenómenos meteorológicos, como por ejemplo tormentas, granizos, nieblas, humo, animales en el territorio, etcétera, o sea, varios factores que inciden temporalmente, que esto tiene que ver con el comportamiento de la atmósfera, pero también con el comportamiento de otros seres vivos, ¿sí? Eh, y diríamos, bueno, pero eso no es algo que podemos controlar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pasamos por arriba un carpincho que lo vemos en la ruta? Y no, porque el carpincho está cruzando en su territorio. En todo caso, es el ser humano el que instaló una ruta en ese territorio que naturalmente es el territorio del carpincho o del yacaré, por ejemplo. Bien, entonces, ese es un aspecto a considerar. El otro tiene que ver con la organización del espacio y la semiosis, es decir, cómo nosotros nos representamos el espacio público y cómo eso incide o puede incidir en las condiciones de la movilidad para una movilidad segura. Bueno, acá entran todos los procesos de artificialización del medio que tienen que ver con la propaganda política, con el marketing, con formas estéticas o antiestéticas incluso, porque a veces el exceso de imágenes visuales termina siendo antiestético. Entonces, incide acá, ¿no es cierto?, la contaminación acústica en la conducción, la contaminación visual, y por lo tanto se impone como desafío la necesidad de ir hacia formas, ¿cómo decir?
de organización, de señalización, de visualización de esos espacios con diseños minimalistas, que en Europa lo están trabajando bastante. Es decir, reducir al mínimo la cantidad de estos dispositivos que son señales, son iconos, son signos analógicos en algunos casos que sirven para la comunicación, es decir, transmiten algo al ser humano, sea para guiar nuestro tránsito o sea para influir en nuestros hábitos de consumo o para convencernos de que tenemos que votar a determinado candidato político, por ejemplo, ¿no? En tiempos electorales. Entonces, ¿cuál es la actitud ética de los actores frente a esta cuestión? Todo hace las condiciones del medio. Digamos que las situaciones temporales debido a movimientos de animales en la vía pública, en una ruta, fenómenos meteorológicos adversos son mm, coyunturales. Lo otro son formas que se van imponiendo, se van acoplando al espacio, que a veces tienen una larga permanencia como estructuras territoriales y simplemente no se modifican porque no hay nadie que haga, digamos, una crítica y una advertencia a las autoridades o a quien tiene que gestionar estas cuestiones para que se cambien estas formas, ¿no?, de comunicación. Vamos al primer punto, que hace justamente a las condiciones del medio. Bueno, yo tomé acá algunas imágenes simplemente como para ilustrar, ¿no? La niebla. ¿Qué es la niebla? La niebla es una nube baja. Es decir, lo que se desarrolla en altura en determinado momento por la condensación del vapor de agua y bueno, y en ciertas situaciones que hace que se produzca una inversión térmica, entonces ahí ocurre que el vapor en vez de subir queda estancado, más aún cuando se combina con humo, eso produce lo que se llama el smog, es muy típico en las proximidades a zonas industriales. Nosotros acá en Avellaneda lo padecemos porque tenemos todo el complejo industrial al este de la ciudad y los vientos predominantes son del sudeste. Entonces es muy frecuente que en varios momentos del año tengamos este tipo de fenómenos de smog, donde se combinan los contaminantes atmosféricos con la niebla. Entonces, de esto van a trabajar en demasía, creo yo, con la profesora Sandra, los estudiantes, pero yo lo traigo a colación simplemente porque ¿de dónde sale esto? De justamente las condiciones del medio, ¿no? Que inciden en la movilidad y en lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos conducimos. Después hay otras cuestiones, como por ejemplo, como les decía, el humo, la neblina, o las tolvaneras, que serían los torbellinos que se forman. Esto es muy típico en determinados espacios, por ejemplo, donde hay muchos médanos, provincia sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sur, sureste, Patagonia. O sea, llega un momento en donde la visibilidad es nula debido al polvo que está circulando en el ambiente. Lluvias torrenciales, bueno, cuando hay lluvias torrenciales parece que todo el mundo se desespera y en vez de ir más lento, quiere ir más rápido, ¿no? Entonces, esto se asocia a su vez a los estados de las cintas asfálticas, porque a veces nuestras rutas y nuestras calles están llenas de pozos, entonces pasamos por alto este hecho, ¿no? Es decir, volvemos nuevamente, ¿dónde se realiza la movilidad? O sea, ¿y cuáles son las condiciones de esas instalaciones humanas en el espacio, en el territorio? Concretamente, por ejemplo, una cinta asfáltica no deja de ser una instalación humana generada para movilizarnos. Entonces, si esa cinta asfáltica no está en condiciones y si a su vez sumamos las lluvias torrenciales, ahí hay un problema. Lo mismo que el anegamiento de rutas y caminos. Estos en periodos de alta pluviosidad, yo en su momento cuando hacía mi licenciatura en la Universidad Nacional del Litoral, me ha tocado la inundación esa extraordinaria del año 98, si ustedes recuerdan, que fue junto con la del 83, creo las más importantes que hemos tenido.
en el litoral argentino, bueno, y en el tramo de Santa Fe a Reconquista, más cerca de Santa Fe, directamente veníamos con el colectivo, con agua, desde lado a lado, sin verse en absoluto la cinta asfáltica, ¿no? Es decir, ni las banquinas, absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones nosotros nos movilizamos? Eso es algo que hay que tener sumamente cuidado, porque, bueno, el exceso de agua, el anegamiento, había cortado totalmente la ruta, y de hecho después que nosotros pasamos ya habían suspendido todo el tránsito en ese tramo, ¿no? Después hay otra cuestión que tiene que ver con el movimiento de los animales en la vía pública, que pueden aparecer repentinamente o pueden darse en coexistencia con anegamientos, con lluvias, con humo, con niebla, todo tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos factores tanto para hacer más segura nuestra movilidad, como para evitar, digamos, destruir vidas ajenas o incluso otros seres vivos, ¿no? No humanos. Vamos al segundo aspecto, que tiene que ver con la organización y la semiosis del espacio como contexto de la movilidad. Bueno, acá entramos con ese tipo de procesos que inciden negativamente, generalmente es así, ¿no? Que es la contaminación visual, el entorno acústico, contaminación sonora, y qué pasa con la biodiversidad y la movilidad de los seres vivos. Como ejemplo paradigmático de entornos antrópicos muy problemáticos debido a la contaminación acústica, tenemos las grandes ciudades, ¿no? Eh, Contaminación acústica y exceso de señales y de dispositivos visuales, que esto se conjuga, el ruido con la contaminación visual, sea por carteles luminosos, por señales de tránsito, por propaganda política, por luces intermitentes, esos flash que constantemente están generando anuncios en la vía pública. Ejemplos para tener en cuenta: las grandes ciudades, la cantidad de carteles luminosos que hay, no solo dentro del medio urbano, sino también en el acceso, en las autopistas. Tomé como ejemplo Resistencia, el ingreso por Avenida Sarmiento. Uno se va dando cuenta de que es un cartel tras otro, un cartel tras otro. Bueno, eso se repite en varias ciudades. La contaminación por propaganda política en tiempos de campañas electorales, esto ya es una saturación visual, un efecto, digamos, sumamente nocivo para nuestro sistema cognitivo, perceptivo concretamente, ¿sí? Hay una saturación de la percepción debido a la cantidad de señales visuales. Y bueno, y esto incide negativamente en el ser humano con varios problemas de salud, como por ejemplo el nerviosismo, el estrés, la falta de, la imposibilidad de conciliar el sueño, la agresividad, cuando se juntan las dos cuestiones, ¿no? Los bocinazos en las grandes ciudades, el tránsito, la dificultad para no encontrar momentos de relax, porque el ruido es permanente. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uno tal vez dice, bueno, yo ahora terminé mi actividad, me voy al hotel y me voy a dormir, pero no, resulta que después viene el camión recolector que tira los containers, o sea, a las 2, 3 de la mañana, después a las 5 de la mañana aparecen los albañiles que están trabajando en un edificio y que largan los bloques de determinada altura, y eso es un ruido impresionante. Bueno, o sea que la ciudad prácticamente no para nunca, las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso tiene su incidencia en la movilidad. Incluso cuando uno toma un transporte público, la gente nota básicamente que la gente está nerviosa, ¿no? Hasta los mismos conductores, debido a este ritmo constante que ya está incorporado a su ser. Eso se llama cognición encarnada, ¿no? Es una pauta
una forma de conducirse en la vía pública que uno desde el interior dice, no, no se explica por qué uno se va a la gran ciudad, están todos nerviosos, bueno, se gritan unos a otros, pero tiene que ver con estos fenómenos. Entonces, habría que buscar mecanismos también para que, no sé, acá Gabriela, que está en la parte de legal, jurídica, cómo se pueden presentar propuestas para que en tiempos de campañas electorales no se sature la vía pública con tantos carteles luminosos, que incluso se ponen esos carteles anexados en las mismas farolas eléctricas, que por lo que yo tengo entendido, eso no tendría que hacerse, ¿no? Pero bueno. Son como grandes cuestiones para pensar, reflexionar. O sea, la idea es dejar sentadas ciertas semillas, ¿no? Para seguir reflexionando en torno a esto, y es un poco lo que queremos trabajar con los estudiantes. Entornos de contaminación acústica, bueno, las grandes capitales del mundo, México, San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Washington, Shanghái, Tokio, Singapur, hay numerosas, ¿no? Todos tienen la misma problemática. En este caso, también se suman a veces las conductas de los mismos ciudadanos, porque bueno, si nosotros estamos en un entorno muy ruidoso, si además le agregamos en la conducción la música a altos volúmenes, y además de eso, ciertas distracciones, porque nos ponemos a seguir el ritmo de las canciones, combinamos con conductas inapropiadas como el consumo de alcohol, etcétera. Bueno, eso es un combo muy peligroso a la hora de conducir. ¿Esto quiere decir que no se puede, que no se pueda escuchar música? No, simplemente de que hay que ver cuál es el ritmo que estamos escuchando. Hay músicas que son más, ¿cómo decir?, más estresantes. Hay músicas que no, sobre todo a los jóvenes, instalan ciertos ritmos como para movilizarse, y se desentienden de lo que es la observación atenta de la conducción. Y por otro lado, los decibeles en los cuales nosotros escuchamos esa música. Entonces, esto simplemente incide en estas situaciones porque puede haber procesos que están ocurriendo en la vía pública, en el entorno donde nosotros nos conducimos, cuenta por nuestro ruido al interior de nuestro medio más inmediato, que es dentro del vehículo, es más elevado que lo que existe en el entorno. Entonces, cuando nosotros nos conducimos, tenemos un medio más próximo que es dentro del vehículo, pero a su vez ese medio está acoplado a otro medio externo. A veces ambos pueden ser nefastos para la salud. Entonces, habría que ver cómo buscar las formas, cómo enseñar a los adolescentes, a los jóvenes, que pueden disfrutar de buenas músicas sin necesidad de poner en riesgo la conducción, su vida e incluso sus propios tímpanos, ¿no? Porque hay enfermedades auditivas que tienen que ver con la exposición al ruido permanente, a altos decibeles, ¿no?